Buenas tardes, mi nombre es Juan David Rodríguez, soy estudiante de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Minuto de Dios. En este video les vamos a hablar un poco acerca del arte rupestre y cómo este influyó en la comunicación del ser humano primitivo. En primer lugar, vamos a definir qué es arte rupestre. Son pinturas que fueron plasmadas en rocas, generalmente en cuevas, cavernas o abrigos de roca. Las muestras más antiguas de arte rupestre datan de aproximadamente 40.000 años antes de nuestra época y fueron encontradas principalmente en Europa, Asia y África. En América también se ha hallado gran variedad de arte rupestre, pero este es más reciente, de hace aproximadamente unos 12.000 años. Digamos que la importancia fundamental del parque radica en el arte rupestre, en las pictografías. Bueno, aquí ya aparecen unas primeras imágenes. Lo que vamos a encontrar es arte rupestre, ¿sí? El arte rupestre tiene tanto pictogramas como petroglifos, y lo que hay en este parque son pictogramas, es decir, pintura en la piedra. Digamos, este lugar tiene unas particularidades, y a pesar de ser parque arqueológico declarado y reconocido a nivel nacional, por mucho tiempo también fue, digamos que en su administración estuvo más enfocada hacia el fomento del turismo, ¿sí? Entonces se fomentó que la gente viniera los domingos, que disfrutara un paseo de olla, que hicieran asados. Fue declarado como Parque Nacional en 1946 y posteriormente fue entregado a la Corporación Autónoma Regional CAR en 1988 para su administración. Es un lugar de gran importancia histórica, pues en las rocas se encuentran pinturas rupestres que datan de miles de años, aproximadamente unos 5.000 a 10.000 años. Un Platón tiene paredes, la sabana que tiene alrededor suyo, montañas, y en su interior que había un gran lago de agua salada. Recordemos que esta montaña, nosotros vivimos en la montaña, ¿no? Vivimos en la cordillera oriental, vivimos en la montaña, aunque estemos en una parte plana de la montaña, pero vivimos en una montaña. Esto estaba debajo del mar, y por presión de las placas tectónicas, una placa llevó a cabo un proceso de subducción, y al quedar atrapada entre dos placas, lo que hizo fue levantarse. ¿Me hago entender? Una placa quedó atrapada entre otras dos y se levantó. Se fracturó y se levantó. Por eso hoy estamos a 2.600 metros sobre el nivel del mar. Pero cuando se levantó, en su interior traía agua. Obviamente es un proceso que duró miles de millones de años, ¿no? Eso no lo evidenció ningún ser humano. Pasó por serios problemas que pusieron en peligro las pinturas, pues fueron vandalizadas con grafitis y manchadas por el hollín producido por las hogueras de los paseos de olla que las personas realizaban. Para mí es imposible pensar que las personas hayan podido hacer este tipo de cosas sobre las pinturas, pues es como si alguien llegara y de repente empezara a rayar sobre la Mona Lisa. En primer lugar, dañan algo que no es solo patrimonio del país, es también patrimonio de la humanidad. En segundo lugar, se ve reflejada la falta de cultura que existe en este país, pues las personas no son capaces de cuidar algo tan valioso que enriquece su propia cultura. Sino que la cultura es ese ejercicio de mantener en la historia una cantidad de costumbres, pero sobre todo de saberes, que se transmiten básicamente de generación en generación y que son los que vienen a generar la identidad dentro de un grupo social. Para poder transmitir esos valores culturales o esos saberes pues como ustedes lo mencionan, pueden ser saberes que se aprenden en la cotidianidad, como el hecho de yo no meto la mano al fuego porque me quemo, y es un saber que aprendo en la experiencia y en la cotidianidad a través de la percepción sensitiva, o simplemente lo que percibo por medio de la observación, pero también mi relación con el universo, es decir, mi cosmovisión, que es donde se van a crear todas las concepciones mágico-religiosas, es decir, esas percepciones mitológicas básicamente que se manejaron en los inicios de las sociedades humanas, que daban explicación al universo. Si hoy no entendemos gran parte del funcionamiento del universo y de su origen mismo, con toda la teorización que hay en este momento y con todo el avance de la ciencia y el desarrollo de ramas tal vez como la filosofía,
imaginemos lo que era hace 40.000 años, 50.000 años y específicamente acá hace 12.000 años. Entonces, toda esa necesidad de poder entender el universo y de poder entender la naturaleza que lo rodeaba y de poder entender los fenómenos físicos, por ejemplo, de poderse explicar la magnitud de estas rocas, tenía que expresarse de alguna forma. Y para eso se crearon algunos lenguajes gráficos. Esos lenguajes gráficos los entendemos hoy como la pictografía, pero tenemos un problema más de los que ya hemos mencionado con el arte rupestre de la sabana de Bogotá o del altiplano cundiboyacense. Es que no logramos hoy comprender. Cuando hablamos de arte rupestre nos referimos a un tema bastante controversial, pues jamás se ha podido hallar el significado exacto de dichas pinturas. Son difíciles de interpretar, pues ninguna de las personas que vivió en aquella época está viva como para explicarlas. Por otro lado, estas personas tampoco dejaron un lenguaje escrito como para poder entender su estilo de vida. Para lograr una interpretación del arte rupestre, no solo hay que tener en cuenta la pintura, también hay que tener en cuenta los espacios donde se realizaron, pues para que las personas llegaran allí, el lugar debía tener un significado especial. Las hipótesis afirman que este tipo de ilustraciones permitían la comunicación entre los humanos primitivos, pero a ciencia cierta jamás sabremos qué era lo que realmente querían decir, pues si bien podrían ser un tipo de comunicación compleja, también podrían ser algo relacionado con la espiritualidad, o quién sabe, incluso podrían ser los dibujos realizados por algún niño aburrido. Esto que acabo de decir pueda sonar algo fuera del lugar, no es imposible, pues durante todo el recorrido se nos habló constantemente de cómo las personas iban a rayar las paredes, hacer grafitis, otras cosas que podríamos decir son unos inconscientes, están dañando algo supremamente valioso. Es importante destacar que el rupestre fue hecho por los seres humanos de la antigüedad, en los cuales se encontró que había cierta similitud en el cerebro del humano actual. Se encontraron dos partes. Estas áreas son las encargadas de producir y comprender el lenguaje para utilizarlas socialmente. El arte es una parte del lenguaje que está ligada al simbolismo, por lo que para una persona de hace 40.000 años y una de la actualidad es igualmente comprensible. Cualquier gesto que hacemos en la mayoría de los casos es parte de un lenguaje, pues son convenciones que todas las personas de un mismo contexto social han acordado para expresar algo, y eso es exactamente lo que es el arte rupestre, pues hace parte de un lenguaje que no podemos comprender en su totalidad, pues quienes lo establecieron murieron hace tiempo, y con ellos el verdadero significado de las pinturas del arte rupestre, por lo cual actualmente lo que más podemos apreciar es su valor estético, más no su significado real.